Continuamos con nuestras transmisiones diarias sobre finanzas en la práctica. Hoy vamos a tratar un ejemplo de cálculo y su interpretación. O sea, vamos a calcular, vamos a presentar un ejemplo para hacer un cálculo del ciclo financiero y la necesidad de capital de trabajo. Vamos a hacer un análisis y su interpretación. Solo para ir recordando estos conceptos fundamentales, esto es lo que vimos en transmisiones anteriores sobre la estructura del balance, y aquí era un cálculo que se hacía para determinar el capital de trabajo neto, o sea, el activo corriente menos el pasivo corriente. Este es el capital de trabajo neto. Este es un concepto contable, o sea, en el activo corriente tenemos algunas cuentas que vamos a dejar de lado, y también en el pasivo corriente para poder calcular después la necesidad de capital de trabajo. Este es el ciclo de plazos que vimos también. En este caso comenzábamos con las compras, había un pago, y entre la compra y el pago tenemos el periodo medio de pago. Después venía la venta. Entre la compra y la venta de la mercadería teníamos el periodo medio de inventario de stock. Después venía el cobro, y entre la venta y el cobro o efectivo cobro tenemos el periodo medio de cobro. De ahí surgía ciclos, que en este caso le llamamos ciclo operacional, que conforme a la llave indica se inicia con la compra y termina con el cobro. Después tenemos el ciclo financiero, que conforme a la llave también se inicia con el pago y termina con el cobro. Del periodo medio de cobro sale la cuenta clientes. Del periodo medio de stock surge mercaderías o stock, y del periodo medio de pago surge proveedores. Y aquí tenemos un concepto nuevo que se está agregando. En este caso, el activo, la suma de clientes, y esto le llamamos activo corriente operacional para diferenciar el activo corriente contable, y a los proveedores le llamamos pasivo corriente operacional también para diferenciar del pasivo corriente contable. Y de esto surge la necesidad de capital de trabajo, que vamos a hacer un ejemplo sobre esto. Consecuentemente, como vemos acá, para poder calcular el ciclo financiero necesitamos primeramente calcular el periodo medio de stock, el periodo medio de cobro y el periodo medio de pago. Y habíamos dicho que el ciclo financiero va desde el momento del pago a los proveedores hasta el cobro a los clientes. Esto es lo que estamos viendo acá, el concepto de ciclo operativo, o sea, el tiempo que transcurre desde la compra del inventario hasta la venta. El periodo medio de pago, que es el tiempo transcurrido del momento en que se compra la mercadería hasta el pago. Y el ciclo financiero va desde el momento en que pago por las mercaderías hasta cobrar por las ventas. Así, el ciclo operativo no es más que la suma del promedio y de inventario, no es más que la suma del periodo medio de inventario y el periodo medio de cobro. Y a lo que se le resta el periodo medio de pago. Entonces aquí tenemos las fórmulas que vamos a ir viendo ya en el ejemplo. Ejemplo. Mediante el siguiente ejemplo ilustraremos los cálculos a realizar para determinar
el inventario, o sea, el periodo medio de inventario, el periodo medio de cobro y el periodo medio de pago utilizando estos saldos. Por ejemplo, un inventario de 200, cuentas a cobrar de 1500 y cuentas a pagar de 500, respectivamente. Además, tenemos el costo de ventas de 1000, ventas de 3000 y compra de 1300. Con esto podemos calcular los componentes o los elementos del ciclo financiero. Entonces, el primer indicador es en este caso el periodo medio de inventario, o también aquí le llamamos días de inventario. ¿Y cómo se calcula? Directamente se lleva en cuenta el inventario, lo dividimos por 360 y lo dividimos por 1000. O sea, si miramos acá la cifra, 200 viene a ser el saldo de inventario, 1000 el saldo de ventas, etc. Entonces, acá tenemos el inventario, lo dividimos por 360 y o sea, el saldo de inventarios lo multiplicamos por 360 y los dividimos por 1000. O sea, aquí tenemos 72 días. O sea, del momento en que se compra la mercadería hasta vender se lleva 72 días. Después tenemos cuentas a cobrar. Aquí tenemos 1500, que es, vamos a ver acá, que es 1500 que es el saldo de inventario, digo, de cuentas a cobrar, lo multiplicamos por 360 y lo dividimos por 3000, que es las ventas. Acá tenemos que el periodo medio de cobro es de 180 días, o sea, el tiempo que transcurre el momento en que vendo hasta cobrar llevan 180 días. Sumado, días de inventario y días de cobro tenemos 252 días, que es el ciclo operativo. O sea, el tiempo que transcurre el momento en que compro la mercadería hasta cobrar llevan 252 días de ventas. A esto le tenemos que restar el periodo medio de pago. Acá tenemos 500, que podemos ver aquí en el ejemplo. 500 viene a ser las cuentas a pagar. Lo multiplico por 360, que es la cantidad de días en un año, y lo divido por el saldo de 1300, que en este caso viene a ser las compras. 1300, como vemos acá, 1300 viene a ser las compras. Bueno, consecuentemente, el periodo medio de pago se resta del ciclo operativo y me queda 114 días. 114 días entonces es el ciclo de caja. O tenemos que tener recursos equivalentes a 114 días, que sería en este caso la necesidad de capital de trabajo. ¿Qué indica esto? Entonces vamos a ir interpretando esto. Entonces, los indicadores reflejan que vendemos el inventario en 72 días en media. Cobramos a los clientes en media 180 días. Y le pagamos a los proveedores en media a cada 138 días. O sea, la necesidad de capital de trabajo, en este caso, ¿cómo se calcula? Días de inventario, que es 72 días, le sumo días de cobro, que es 180 días, y le quito 138 días, que es 10 días de pago. O sea, tengo 114 días. Bueno, esta es entonces la necesidad de capital de trabajo, que es igual a 114 días de ventas. Consecuentemente, para poder reducir esta necesidad de capital de trabajo de 114 días, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos mejorar la rotación de inventario
y también de cuentas a cobrar. O sea, vender más por año y cobrar lo más rápidamente posible. Esto se traduce en reducir el periodo medio de inventario y el periodo medio de cuentas a cobrar. También debemos prestar mucha atención a las políticas de compras, ya que de ahí va a surgir el financiamiento que estamos recibiendo de los proveedores y también las ventas a crédito, ya que de esto va a surgir cuentas a cobrar. Así, vamos a requerir capital de trabajo de 114 días de operación. Aquí ya está incluido, o sea, ya está considerado ya el financiamiento que estamos recibiendo de los proveedores, que es de 138 días. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde vamos a obtener los recursos para financiar la necesidad de capital de trabajo? Ya mencionábamos en presentaciones anteriores que ya para calcular la necesidad de capital de trabajo ya se consideraba el financiamiento de los proveedores. Consecuentemente, faltan en este caso el financiamiento que dan las entidades financieras y el financiamiento que recibimos por recursos propios. En el caso de préstamos de entidades financieras, como mencionábamos, tenemos que negociar con los bancos y la obtención del préstamo va a depender de la capacidad de pago de la empresa. Esto no es automático como el financiamiento de los proveedores, ya que el financiamiento de los proveedores aumentan a medida que aumentan las ventas, consecuentemente las compras. No necesitamos ninguna negociación. En cuanto a las aportaciones de recursos propios, lógicamente ahí tenemos las utilidades retenidas, que es un financiamiento interno y que es solo una decisión de la asamblea de dejar una parte de los recursos o de las utilidades retenidas como financiamiento interno. Este financiamiento interno consecuentemente está muy relacionado con la política de dividendos. A medida que distribuyamos más dividendos, vamos a tener menos financiamiento interno. Y falta acá, por otro lado, tenemos el financiamiento interno a través de las utilidades retenidas y están los nuevos aportes que deben realizar los accionistas en concepto de aumento de capital. Esto, como ven ustedes, no es una cosa que dependa en forma automática del incremento de las ventas. Esto es un proceso largo, ¿verdad? Y que necesita de negociación tanto con los bancos como los aportantes de capital. Muy bien, esta sería la interpretación entonces. Cuando más tiempo cuando más tiempo lleva el ciclo financiero, aumenta la necesidad de capital de trabajo y consecuentemente va a requerir mayor financiación de las entidades financieras y mayor aportaciones de recursos. ¿Qué pasa si no podemos conseguir esos recursos? O sea, los recursos de los bancos y de los propietarios. Evidentemente, una empresa trabaja en base a ventas proyectadas. Sí, y en base a eso surge la necesidad de capital de trabajo. Si nosotros tenemos una determinada proyección de ventas y vamos y negociamos con los bancos el crédito, y si el banco
si al banco le va a resultar difícil darnos el total de recursos solicitados, entonces la alternativa que tenemos es reducir nuestro nivel de ventas proyectados. Por más de que tengamos mercado, entonces tenemos que acomodar la empresa, acomodar a la empresa a las ventas, a niveles de ventas menores, ya que solamente para ese nivel de ventas vamos a tener recursos de las entidades financieras o de terceros. ¿Qué pasa si vamos para frente y no respetamos esto? Evidentemente la empresa va a tener problemas financieros, o sea, va a tener dificultades para cubrir los gastos, pagar a los proveedores, pagar a los bancos, en fin, puede ir a la quiebra. De ahí la importancia de calcular la necesidad de capital de trabajo en base a las ventas proyectadas. O sea, la gran utilidad que tiene este concepto de necesidad de capital de trabajo está cuando trabajamos con ventas proyectadas. El capital de trabajo que nosotros realizamos en base a las operaciones habituales, actuales de la empresa, en cierta manera ya está siendo financiada. Es porque está siendo financiada, ya que ahí vamos a tener préstamos de bancos, aportes de socios. Evidentemente, muchas veces puede haber desequilibrio. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de préstamos bancarios, podemos encontrarnos con sobregiros bancarios. Estamos, como se dice, aguantando esas ventas que realiza la empresa en base a sobregiros bancarios. Eso tiene un problema, ¿verdad? Ya sea por el plazo o por el costo. Es una operación muy riesgosa. Por otro lado, si nosotros solicitamos, si los accionistas están cubriendo esto, también se puede presentar problemas, ya que mañana vamos a tener aportes de capital de los dueños excesivos que no va a ser bien remunerados. O sea, consecuentemente, la inversión que hagan los accionistas también va a ser va a tener una rentabilidad muy baja. Entonces, por todos los lados, entonces no es conveniente avanzar con las ventas proyectadas si no tenemos los recursos financieros necesarios. Eso se va a reflejar en el caso extremo, cuando recurrimos a préstamos, nos puede llevar a la falencia, y en el caso de recurrir a recursos de capital propio, va a conducir a una baja rentabilidad de la inversión que hagan los accionistas. Si les gustó esta presentación, por favor, dar me gusta. Y al mismo tiempo, abajo en los comentarios, favor dar un clic al link que aparece ahí para recibir un regalo. Así vamos a enviarle un ebook sobre los errores más comunes cometidos en la elaboración del flujo de caja. El flujo de caja, como se vio en presentaciones anteriores y ahora, su elaboración está muy relacionada a la necesidad de capital de trabajo. El instrumento normalmente utilizado para administrar el capital de trabajo es el flujo de caja, ya que ahí llevamos en cuenta los principales ingresos que tiene la empresa y los principales egresos de la empresa, los egresos llamados ordinarios. Muy bien, gracias señores. El curso taller que está relacionado con esto, ¿verdad?
curso taller online de análisis económico financiero en la práctica. Estamos hablando en la práctica porque nosotros vamos a dar los conceptos, lo mínimo necesario, y ya directamente hacer el análisis, ya sea vertical, horizontal, de los indicadores, utilizando empresas reales del país, que son las AICA. Podemos usar esas empresas porque son las que proveen informaciones al público. Otras empresas no podemos usar porque son informaciones que solamente manejan los dueños, son empresas públicas. Y por eso también tiene la ventaja eso de que estamos trabajando en base a esos indicadores. Bueno, lógicamente aquí, ven ustedes acá que esto, como una gran promesa de este curso es que en las 9 horas que va a durar, le va a permitir al participante tener conocimiento, habilidades y herramientas que le permita analizar un análisis económico financiero de una empresa paraguaya. Y para eso utilizamos el Excel y la información es proveída por la bolsa. Al mismo tiempo de analizar la empresa en su aspecto financiero y económico actual, vamos a poder también realizar proyecciones. O sea, si nosotros analizamos una empresa al 31 de diciembre del 2022, podemos hacer proyecciones de la empresa de cómo sería su situación financiera y económica al 31 de diciembre del 2023. Y eso es una cosa muy importante, ya que se puede hacer correcciones con anticipación. Si encontramos que a la empresa muy endeudada, entonces podemos gestionar que los dueños aporten más recursos. Si encontramos a la empresa que tiene problemas de liquidez, entonces debemos analizar el activo corriente, cuentas a cobrar e inventario, para ver si qué podemos hacer. En cuentas a cobrar podemos modificar la estrategia de dar crédito. O sea, en muchos casos eso implica reducir plazo y ser duro en la cobranza. También esto se puede hacer con anticipación. Esa es la ventaja de proyectar los balances. Y como ven ustedes acá, como está diciendo aquí, beneficio del curso, ser capaz de realizar análisis económico financiero de SAECA utilizando herramientas de trabajo el Excel y ser capaz de proyectar los estados financieros. También vamos a proporcionar un cuadro de comando para ir acompañando la situación de la empresa a lo largo de los meses. Y vamos a usar solamente datos mensuales, ¿verdad? Porque no tenemos acceso a los datos internos. Bueno, estos serían los beneficios que va aquí. Aquí están, es decir, todo lo que vimos, ¿verdad? Pasamos acá, damos con una visión general lo que viene a ser la contabilidad. Vamos a tratar de entender lo que es balance. Eso vamos a entenderlo en forma teórica, como dice y al mismo tiempo en base a las informaciones que proporcionan las empresas a la bolsa, o sea, teórico práctico. Después vamos a hacer el análisis económico financiero de Confar en este caso, y ya utilizando un método más largo, ¿verdad? Que implica
a partir de las informaciones que proporcionan estas entidades a la bolsa, hacer el análisis de esas informaciones y posteriormente hacer el análisis económico financiero de la empresa. Bien práctico, la verdad que este curso va a ser bien práctico. Es uno de los pocos cursos en que yo me comprometo a darle a usted conocimiento de herramientas para hacer el análisis económico en la práctica. La inversión es muy baja, eso, y uno puede acceder ya directamente. Este curso ya está totalmente incorporado, es online, y uno al inscribirse ya puede entrar a hacer uso, se le va a ir proporcionando en forma semanal el contenido. No se le da todo porque para evitar de que tener tanta información, y muchas veces esa cantidad de informaciones que recibe una vez puede hacer que no resulte. Nosotros lo ideal sería dedicarle, ustedes le dedican algunas horas por mes, por semana, y al final del mes ya sepan hacer un análisis económico financiero en la práctica. Bueno, con eso terminamos y le damos las gracias por ascender. Lógicamente, muchas veces cuando ustedes encuentran un video como esto, que es un poco largo, traten de participar, ver todas, repetirlo, pero en pedacitos, de 20 a 30 minutos. Cuando se cansan, entonces paren, después continúan hasta terminar. No, muchas veces una vez es difícil, ¿verdad? Ver todo y entenderlo. Hagan por parte y repetir varias veces. No solamente una vez, repetirlo varias veces. Gracias, señores.